todos los que sufrimos alguna agresión, ya sea abuso sexual, una muerte o algo que es muy doloroso, hay un mecanismo de defensa, ¿no? En las personas y bloqueas para no sentir. Ay, cuando yo escuché la primera vez de la muerte espiritual, dije, yo, yo era ella, yo era esa. Ujú. Es como un zombie. Caminar, pero estás muerto porque no hay Ujú. emociones, porque no hay ilusiones, porque no hay sueños, porque no hay esperanza. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Hoy yo estoy muy emocionada porque vamos a hablar de un tema muy especial. Ahora sí que no es un tema que da mucha alegría, es un tema bastante serio y bastante doloroso. El tema del día de hoy se llama la restauración del abuso sexual, el camino hacia la libertad. El día de hoy me acompaña nuestra amiga Laura Valencia. Ella, desafortunadamente, como muchas personas en el país, se estima que un 50% por lo menos de los niños en todo el país ha sido abusado, ha sufrido un abuso sexual. Y Laura aquí, ella, aunque ahora tiene una super familia, casada, tiene hijos, es abuela, sirve activamente su congregación con su esposo, ¿verdad? No tiene secretos con su esposo totalmente. Me encantó ver que tu esposo te trajera, que te apoye, porque pues no es algo fácil. Ujú. Laura, ella por muchos años, hasta tus 17 años, Más o menos. ella sufrió abuso sexual infantil por parte de su papá. ¿Okay? Una persona que está supuesto a proveerla, a protegerla, a cuidarla, a defenderla, se convirtió en el agresor más grande de su vida, ¿no? Así Y, es. y aunque ahora Laura está súper bien con su familia, con su esposo, sus hijos, ninguno de sus hijos ha sufrido abuso sexual. Gracias a ¿Verdad? Dios. Se rompió, ¿verdad? Se rompió esa maldición sobre su casa, gracias a Dios. Pero obviamente, pues hubo un camino bastante empedrado y muchos baches, ¿verdad? Que pasar. Y yo creo que el primero, el más grande de todo, es que el 90% de las víctimas de abuso sexual no confiesan que fueron agredidos sexualmente y luego, pues por su papá, pues menos, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos, Laura, o sea, ¿cómo tú recuerdas cuando empezaste a ser abusada sexualmente o simple y sencillamente fue parte de tu infancia o recuerdas el día exacto? O sea, ¿cómo se dio el abuso en tu casa? ¿Tú vivías con tus papás, estaban casados? Sí, y yo crecí en un hogar, Ujú. eh, como te comentaba, ¿no? Con un papá abusivo, alcohólico y violento. Y con una mamá deprimida, una mamá Ujú. que constantemente ella vivía deprimida y aparte ella era una persona neurótica. Entonces, yo no recuerdo, yo tengo bloqueado, yo creo que es el mecanismo de defensa de las personas, ¿no? Todos los que sufrimos alguna agresión, ya sea abuso sexual, una muerte o algo que es muy doloroso, hay un mecanismo de defensa, ¿no? En las personas y bloqueas Ujú. para no sentir. Yo no recuerdo, no Mm. recuerdo, pero sí recuerdo que yo era una niña muy alegre, era una niña muy juguetona, era una niña ocurrente, Mm. muy platicadora, muy amiguera, y de repente eso Ujú. empezó a cambiar en mí, empecé a ser una niña rebelde y enojona. Eh, Hay como imágenes muy vagas, pero sí recuerdo. O sea, Oh, no bien, pero no recuerdo cuándo empezó. ok. Y me imagino que conforme fuiste creciendo ya los recuerdos, pues no son tan vagos como cuando estabas más chiquita, ¿verdad? No, de niña no hay recuerdos. Ok. Te digo que de repente, yo digo: "¿Por qué no recuerdo?". Ujú. Pero luego a veces pienso, pues, por ¿Para algo qué, Dios, no? ¿para Claro, qué? ¿para Ajá, qué? ¿para qué? O sea, Ajá. tantos años de como vivir con ese dolor o con esa herida, y como para qué. Dios es tan bueno que ha de decir: "Mejor la hago que se le olvide", ¿no? Claro, pues Entonces, sí, es está está bloqueado. bloqueado, pero sí Ujú. tienes tus recuerdos vagos Sí. y de alguna manera sí estás consciente que sufriste abuso sexual. Claro, claro, por supuesto. Y recuerdo,
en las partes donde me tocaba, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero No. sí, sí hay recuerdos vagos. Y tú ya de adolescente paró porque tú ya no quisiste. ¿Cómo es que el abuso sexual paró? Porque me habías mencionado que hasta los 17 años. Ujú. ¿Y cómo estuvo que tu papá se detuvo? ¿Tú ya creciste? ¿Qué pasó? De hecho, cuando yo ya tomé conciencia de que eso no era bueno, no era sano y eso era malo, Ujú. y que yo me sentía mal, yo me sentía incómoda, yo le decía que no, pero él se ponía violento. Ok. Entonces, de alguna manera era había como una amenaza, como que había, y pues a veces por tal de que no fuera agresivo con mi familia, Ujú. con mi mamá, con mis hermanas, entonces a veces uno tiene que callar y uno tiene que soportar Por ajá, la violencia familiar, ¿no? exacto, ajá. Entonces, yo me salí a los 18 años de mi casa, En cuanto pudiste. en cuanto pude, ajá. Y fue cuando, pues, no fue que paró, sino que yo puse Tierra tierra de de por por medio. medio. Ujú. Ok, sí. Y por ejemplo, el abuso sexual, digo, aunque es algo que, híjole, que está en el pasado, ¿verdad? Que pasó en momentos, inclusive hay personas que fueron abusadas solamente una vez en su vida, ¿no? Y ya con eso, aunque pasó hace años atrás y fue un solo momento, el abuso sexual es algo que uno se lo lleva con uno, en el corazón, en su alma, en su mente. Hay muchísimos trastornos emocionales, psicológicos, de baja autoestima, de suicidio, tantas cosas. Ahora, tú como una joven adolescente, porque para mí un joven de 18 años es un adolescente con una identificación hasta los 21 años que se supone que deja de crecer el cerebro. Unos dicen que hasta los 23. Ujú. Este, ¿A dónde te fuiste? O sea, ¿cómo? O sea, pusiste tierra de por medio, pero eras un adolescente. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cuál fue tu tabla de salida, no? Y no nomás una tabla de salida, sino en qué condiciones después estabas viviendo. Eh, para ese tiempo, yo dejé la escuela y me puse a estudiar cultura de belleza. Entonces yo tenía una pequeña estética y ahí me fui a vivir. Ok. Cuando me salí de mi casa dije, ya no puedo más. Era, o sea, en ese tiempo como que ya no era el abuso, pero el acoso. Había acoso, seguía el acoso Sí, y para yo ya, meterte a bañar, para cambiarte, claro, para sí. las miradas, o sea, no, yo no podía como dar un abrazo del Día del Padre, un abrazo de Navidad, del día de Año Nuevo, sin yo sentir, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Esos abrazos incómodos, las miradas, no, 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 y aparte yo soñaba, yo tenía muchas pesadillas. Es por eso que yo recuerdo lo que viví, Lo ¿no? que, Ajá. claro, O sea, claro. desde niña yo tenía pesadillas y todo. Entonces te saliste de tu casa bien trabajadora, la verdad, ¿verdad? Bien trabajadora para irte a trabajar, o sea, porque hay mucha gente que busca y se va con el primer hombre que le Ujú. pasa. Muchísimas mujeres, inclusive a causa de esas heridas, terminan en trata de blancas, en prostitución, en tantas cosas, en suicidio, en tantas Drogas. drogas, tantas cosas, Ujú. ¿no? Y afortunadamente tú saliste responsable, trabajadora, te fuiste, tenías tu estética, te fuiste a vivir ahí. ¿Y ibas a visitar a tu casa? ¿No ibas a visitar a tu casa? ¿Qué, cómo era tu vida de joven en esa salida que tuviste? Cuando yo vivía en mi casa, pues no había de otra. O sea, ahí vivía pues quién me mantenía, quién, o sea, no tenía dónde ir, ¿no? Este, cuando yo decidí salirme, yo puse tierra de por medio y no, o sea, no quise ver a mi familia. Okay. Eh, no me buscaron y claro que había un dolor ¿Tu mamá sabía? O sea, tu familia, cuando tú te fuiste, ¿sabían por qué te estabas yendo? sí. ¿Sabían del abuso? Bueno, no, No. mi mamá no. Sabían que me había ido porque mi papá era agresivo, porque mi papá, el alcoholismo y Ok, todo tu eso papá que era se vivía. alcohólico. Ujú. Ok, sí. Entonces ella se fue porque pues hay mucha violencia, es alcoholismo, ya. Pero Sí, el sí, abuso sí. sexual que tu papá ese era un tabú. Era un tabú y era un secreto Era que un yo me iba a llevar a la secreto tumba. que tú te ibas a llevar a la tumba. Ujú. Ok. Entonces, obviamente, pues, muchas personas que se van de su casa, pues, son las traidoras, ¿no? Ah, sí, claro. Son las que abandonan el barco, las que no, sí.
Entonces me imagino que si no te hablaban es porque... La rebelde. A la rebelde, porque si no te hablan es porque sufriste ese juicio, ¿no? Me imagino que de tu Sí. familia, que la rebelde, la que no está con nosotros, la que no es familia, todo eso, ¿ok? Ujú. Entonces tú, Dios te dio la fuerza y seguiste caminando para adelante. ¿No conocías a Dios? ¿Conocías a Dios en esos entonces en tu vida? No, yo conocí a un Dios lejano, porque cuando creces, pues te hablan de Dios y vas a la iglesia, ¿verdad? La iglesia Claro. tradicional y pues de cada domingo y todo eso, pero no había una relación con Dios. Eh, para mí, un apoyo bien grande fue mi esposo. En ese tiempo era mi novio. Ok. Tenía poco yo de que nos hicimos novios. Y entonces yo me acuerdo que yo le conté a él, no le conté lo que pasaba, pero yo le dije, ¿sabes qué? Me voy a salir de mi casa y necesito que me hagas un paro, le dije. Y así con una bolsa de esas de basura negras, ahí eché mi ropa, mi plancha, porque tenía una plancha para planchar mi ropa, ¿no? Y con eso me salí. Y me acuerdo que me fui a vivir ahí, o sea, me fui a dormir al salón de belleza. Y pues unos amigos así de la adolescencia se dieron cuenta y una amiga, mi abuelita renta un cuartito y me acuerdo, o sea, un cuartito que no, yo creo que de este tamaño, ¿no? Me prestaron una cama, una tele que no servía, una mesita, bueno, la tele como para que se viera algo ahí, ¿no? Y mi esposo me acuerdo que me dijo, ¿por qué te vas a salir? Le dije, tú no sabes, tú no entiendes y yo rebelde, imagínate. Ajá. Sí, Pero enojada, había tanto enojada, dolor, había claro, tanto enojo. enojo, había tanta ira en mí. Le dije, tú no sabes y no te importa y si me vas a ayudar, pues órale, Y pues si no, ayúdame. pues ábrete. Sí, y me ayudó, me acuerdo. Entonces él fue un gran apoyo Wow. en mi vida, la verdad. A pesar de que yo tenía tanto coraje y tanto, para mí todos los hombres eran iguales, pero él me demostró algo diferente. ¿Duraste mucho de tiempo de novio para casarte? Como año y medio. Año y medio, o sea que pronto te casaste. Ujú. Ok, te casaste al año y medio, te casaste bien joven, 19, 20 años. Ajá, Ok. Empezaron a tener hijos. ajá. Ok. Como al año, yo creo. Ok. Ujú. ¿Y cómo las heridas del abuso sexual o las heridas de todo lo no resuelto de tu familia afectó tu matrimonio cuando te casaste? No, pues imagínate, o sea, yo llegué al matrimonio, o sea, desde novios. Porque, Llegué, sí, sí, porque a veces hay gente que se casa creyendo que el matrimonio es su salvador, es su redentor, ya voy a sanar, ¿verdad? Y la verdad es de que, pues, ¿qué pasa cuando uno piensa que el matrimonio es la salvación? no, claro que no, o sea, está uno totalmente equivocado. Yo llegué con la espada desenvainada, yo llegué, o sea, a la defensiva. eh, para mí, o sea, todo era, eh, ¿cómo te diré? Todo era agresión. O sea, mi esposo no puede decir nada porque yo ya me sentía agredida. Imagínate, yo tenía conductas, tenía emociones, sentimientos tan destructivos, eh, la soberbia, el orgullo, la falta de perdón. O sea, yo me acuerdo que me enojaba con mi esposo y yo duraba 3, 4 días sin hablarle, pero no era, él me decía después, me aplicas la ley del hielo y me duele. Yo prefería no hablar porque había tanto coraje en mí, había tanta ira, tanto resentimiento que Y tu enojo porque era por control, porque las cosas no eran sí. como tú querías. Claro, es que yo después lo entendí, o sea, Ujú, en mi niñez alguien me robó el control, o sea, ujú. alguien me quitó el control de mi vida. Entonces, ya cuando creces, tú quieres Claro, controlar. y tu familia tiene que ser como tú quieres, y tu esposo Exacto. tiene que ser como tú quieres, y tus hijos tienen que ser como tú quieres, y todo tiene que ser como yo quiero en mi mente. Claro, claro, el insomnio, las pesadillas, porque las pesadillas, o sea, me acompañaron, o sea, mucha O parte sea de que mi tu marido es vida. un santo. ¿Y cuánto tiempo te aguantó así? Wow, yo creo que mi camino de sanidad inició a los 40 años. Wow. O sea que si tú te casaste a los 20 y a los 40 años empezaste tu camino verdaderamente de sanidad, o sea, 20 años tuviste un matrimonio lleno de conflicto, de dolor, de control, Sí, de soportarse, más él a ti que tú a él. sí, sí, claro, Tus hijos, ya imagino adolescentes también. sí, ellos, yo me imagino que no entendían mis reacciones. Ujú. De repente yo era
alegre y ocurrente, pero de repente venía el enojo. Tú sabes que cuando alguien está herido, llega una persona y toca la Ujú, herida y duele. ujú, Entonces había cosas que se salían de mi control y pues me enojaba. ujú. Me enojaba, que si las calificaciones, que si no te duermes temprano, que si la rebeldía en los jóvenes, o sea, había tantos recuerdos y todo eso se había quedado ahí grabado pues en mi mente. ¿Alguna vez intentaste buscar ayuda en esos 20 años? De enfrentar verdaderamente el por qué eras así, por qué estabas teniendo esas reacciones, porque estabas ya lastimando tu matrimonio, tu esposo, tus hijos, ¿no? No, a mí me empezó a caer el 20 cuando de repente veía personas, o sea, mi temperamento es fuerte, ¿no? Ajá, Tengo un temperamento sí. así como muy, muy claro, pero yo veía amigas o personas que al reaccionar eran pasivas, eran tranquilas, y entonces yo me cachaba que tenía unas contestaciones y unas actitudes bien feas, y yo decía, ¿por qué soy así? Me caía gorda, o Ajá. sea, me Oh, qué caía, vergüenza, ¿no? o sea, en el momento no decía No, qué vergüenza, después. después Sí, decía, totalmente. y hubo un momento donde yo ya estaba muy cansada de sufrir, muy cansada de tener esos pensamientos hubo momentos donde yo ya quería irme, Estabas cansada de estar cansada y estaba estabas harta de cansada, estar harta. así es. Te No entiendo. dormía, te digo, las pesadillas con mi esposo no solamente eran como Ujú. las peleas, sino afectó también en nuestra intimidad. Oh, claro. Claro. Ujú. Entonces había momentos donde pues yo estaba dispuesta y de repente sentía una caricia, sentía un toque y me conver Que te remontaba me remontaba y ajá. me convertía yo en un hielo. Y en eso, o sea, ahí fue donde yo empecé a también a decir, ¿cómo es posible que esas heridas, que mi pasado esté afectando mi presente Tantos años después. tantos años? Esa que en esa condición, a ver, así ustedes, ¿cómo llegaste a Dios? O sea, ¿cómo es que llegaste a, cómo es que empezaste tu camino de sanidad y de restauración? Después de 20 años de matrimonio de vivir así, ¿no? Wow, yo creo que fue un poco antes de los 20 años, pero ya cuando empezó el camino de realmente, porque tú puedes llegar a la iglesia, tú puedes llegar a una congregación, puede llegar Dios a tu vida, pero vivir lastimada, Claro. vivir con esas Oh, sí. heridas. Entonces, yo me acuerdo que una amiga me invitó a su iglesia y yo, la verdad, era tanta necesidad, había tanto vacío. Yo era Ay, cuando yo escuché la primera vez de la muerte espiritual, dije: yo, yo era ella, yo era esa". Ujú, Es como un zombi, caminar, pero estás muerto, porque no hay ujú, emociones, porque no hay ilusiones, porque no hay sueños, porque no hay esperanza. ujú. Entonces, fue cuando yo llegué y cuando me hablan de Jesús y que Dios puede transformar tu vida y que puede, cambiar esas heridas en cicatrices. Pero ya una cicatriz ya no te duele. Mm, mm. La ves, pero la herida sí te duele, Sí, la herida porque duele. está abierta, Ujú, porque probablemente está infectada. ujú, O sea, mis heridas estaban infectadas, había pus ujú. y alguien las tenía que sanar. Y entonces a mí me dicen pues, que está Dios y que Él lo puede hacer, y dije: "Yo de aquí soy". Y cuando me dicen que en Él hay esperanza y que en Él hay sanidad, y hay un versículo que me marcó mucho cuando yo conozco a Jesús, que dice: "Aunque tu padre y tu madre Te te dejaren, dejaran, con todo yo te con todo recogeré. yo te recogeré". Yo dije: "Guau". ¿Por qué? Porque yo me sentía defraudada. Yo me sentía abandonada por mis padres. Claro, tu mamá no te No cuidó, me exacto, no te protegió. y no voy a juzgar a mi mamá, o sea, No, no estoy yo para ni amo a mi mamá, la amo claro. mucho y a mi papá lo pude perdonar, pero Mm, eso es lo que hace Dios, ujú, ¿no? Pero sí hubo momentos donde yo me sentía herida, traicionada, defraudada, ujú. no Y cuidada. de alguna manera
reconociste que necesitabas sanidad y que la sanidad solamente te la podía dar Dios, ¿no? Porque a veces sí uno se siente tan herido y tan golpeado en la vida que lo que sabes que necesitas es un milagro. Así es. O sea, esto no me lo va a curar la psicóloga, esto no me lo va a curar una plática, esto no me va a curar escuela de padres. Esto necesita un milagro y para los milagros, pues el hacedor de milagros, ¿no? Que es Jesús. Entonces, le crees a Dios, encuentras esperanza en el sentido, ok, necesito sanidad, Jesús me la puede dar y empieza su camino, porque qué padre sería, ¿no? Que llegamos a la iglesia, sí, Dios, sáname y ya saliste y por obra de magia ya estoy sana. No. No es O así. sea, ¿cómo empezó tu camino, verdaderamente tu camino a una restauración, pues a una sanidad? Y no solamente tú, sino ahora ya, pues ya había más gente involucrada, pues en tu vida. Sí, claro, mi esposo, mis hijos, mi nieta todavía no nacía, pero yo ahora me pongo a pensar, si mi nieta hubiera nacido en ese tiempo, o sea, ¿cómo hubiera sido yo con ella? ¿Cómo hubiera estado porque yo era la mujer más insegura y la más desconfiada? Entonces, yo recuerdo cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, yo tenía pesadillas y yo lloraba. Y yo despertaba llorando y mi esposo me decía, ¿qué tienes? Y le decía, no quiero tener una niña. O sea, fíjate el grado, cómo llega una persona a lastimarse o cómo una persona, un depredador, alguien que te hace daño, llega a lastimar tus emociones, Tan tu profundamente. corazón, tu mente, que yo decía, yo no quiero tener una niña. Y mi esposo me decía, hey, yo no soy tu papá. Y eso a mí me dolía mucho, porque yo lo estaba comparando con él. Yo lo lastimé mucho, obviamente, pues a mi esposo. Entonces, todas esas situaciones, todas esas cosas que yo hacía inconscientemente, me empezaron a tomar conciencia, pues empecé a tomar conciencia de que tenía que hacer algo, que yo estaba mal, que yo estaba sufriendo algo que había vivido, algo que estaba en el pasado, que yo no podía borrar mi pasado, pero que mi pasado no me iba a definir. Entonces es cuando yo empiezo a tener esa relación con Jesús y a buscar esos grupos, Ok. ¿sí? Esos grupos donde... Porque muchas veces, digo, sabemos que Dios sana, ¿no? Pero aquí la pregunta del millón, ¿cómo? ¿Cómo Dios lo hace? Porque si no es lo que hasta Google yo digo, no te puede, y ahora el chat, ¿no? La inteligencia artificial te puede decir, pero ¿cómo Dios lo hace? O sea, que el primer paso por donde Dios te guió es que te llevó a cursos. Cursos. Ok. ¿Qué cursos te llevó? O sea, ¿qué empezaste a aprender? ¿Qué empezaste a discernir? Me acuerdo que mi primer curso fue el de la mujer y sus emociones. Ok. Y entonces yo lloraba. Cada clase yo salía con los ojos como sapo, así hinchados, ¿no? Porque era llorar y llorar, como la canción. Porque ahí me estaba dando cuenta cómo esas emociones habían sido afectadas. El por qué yo me comportaba de cierta manera, porque había un daño emocional en mí, porque mi corazón estaba lastimado, porque mi mente estaba llena de recuerdos y porque mi cuerpo también había sido afectado con ciertas enfermedades, ¿no? O sea, no solamente te afectas emocional y espiritualmente, sino también físicamente. Sí, digo, yo también he tomado ese curso y para los que no saben, es un curso que te pone muy en contacto y a reconocer tus emociones, ¿no? De dónde vienen, cuál es la raíz de ella. Obviamente Dios nos hizo seres emocionales y por un propósito, ¿no? Yo siempre digo, pues imagínate que no tuviéramos emociones, pues ay, a mí me encanta estar feliz. Sí. Nadie quiere estar triste, pero Claro. si dices no quiero emociones, pues tampoco pudieras estar feliz, Sí, claro. ¿no? Entonces, lo primero que Dios te puso en contacto con tus emociones, que empezaras a reconocer la ira, el miedo, ¿sí me explico? Todas las emociones. Entonces, después de ahí, o sea, empezaste a ver de dónde venían las cosas. Oh, me siento así por eso, oh, me siento así por eso, oh, me siento así por eso. Y después, ¿qué más? ¿A qué siguiente paso te llevó Dios? Me lleva a un curso de codependencia, donde me doy cuenta que yo soy codependiente del sufrimiento. Ah, sí, pues sí, viví esto, pero híjole, pobrecita. La autocompasión. Sí. Entonces, ahí me doy cuenta, o sea, tengo que dejar esto y se lo tengo que entregar a Dios. Y obviamente te diste cuenta, pues, de la raíz de la codependencia, ¿no? Que había crecido con un papá alcohólico, violento.
Entonces empiezas a trabajar con la codependencia. Ujú. Todavía mírate, de afuerita te va Dios llevando más adentro. Entonces, haces este curso de codependencia. Entonces, ¿qué te empieza a mostrar Dios? Pues me empieza a mostrar que yo también fui responsable Ujú. eh, por no hablar, Ok, por quedarme callada y por seguirme dañando, pues, ok. ¿sí? Y Por no dañar poner por límites. no poner límites, por no poner límites. Están oyendo no culpable, no responsable del abuso sexual en sí, pero sí la responsabilidad de poner límites, ¿verdad? De hablar. Oye, pero quise poner límites, pero pues me golpeaban, gritaban, tenía miedo. Aún así después no pudiste haberlo hecho de alguna manera, ¿no? Uno puede haber ido por un maestro, las autoridades, un amigo, a alguien, pero normalmente estos secretos, como tú dices, se los lleva uno a la tumba, ¿no? Entonces empezaste a experimentar eso, a perdonarte a ti misma. Oh, sí, eso fue lo último. Eso Ok, fue lo último y lo más difícil, ok. porque en ese camino con No me Dios, digas lo último. no, 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 no. Entonces, a ver, lo primero. Entonces, ¿por dónde te seguía llevando Dios? Dios me seguía llevando o sea, a darme cuenta que necesitaba ayuda, Ok. que necesitaba entregar y, Mm, y, y darme cuenta que yo era valiosa. ok. O sea, que yo no era todo eso lo que yo me había etiquetado, ¿Cómo te habías etiquetado? pues como mala, Mm, sucia, me sentía culpable, me sentía, era una enojona, envidiosa, porque sabes que cuando yo veía familias donde mis amigas, o sea, hablaban bien de sus papás, yo decía, no, eso no, Mentirosas. eso no puede Algo de haber existir. oculto ahí adentro. Claro. O sea, debe de haber un secreto ahí, no puede haber familias perfectas. Entonces ahora entiendo cuando alguien no cree ciertas cosas, así estaba yo, Ujú. no creyendo que La algo, malicia, todo lo que da, ¿no? sí, claro. Entonces, el Te que yo era empezaste a ver envidiosa, a ti misma. sí, y O sea que, duele. o sea que ya no eras la víctima. No, Ya, ok. Fue también una de las cosas que a veces uno se queda mucho enfrascado es en la en la victimización, ¿no? victimización. Entonces Dios te empezó a sacar de la victimización y te empezó a que te vieras en un espejo. O sea, todas tus fallas, ¿no? Ujú. Ok, y luego, Primero mis fallas. claro, A ver, tus mijita, fallas. A o ver, sea, no espérate. eres tan pobrecita, ¿no? Y luego ya de ahí a darme cuenta que para Dios soy valiosa, Ujú, que soy valiente, ujú, que Él me ama y que aún cuando pues tuve una infancia muy difícil ujú, que marcó mi vida, había esperanza. ujú. Y entonces eso me llevó pues a seguir buscando y Un algo que es, híjole, algo súper clave y súper importante y que es un parteaguas en el camino de la restauración es el perdón. ¿Cuándo Dios te pidió que perdonaras a tu papá? pues yo Porque Dios es estaba, tan bueno que no te pide todo al mismo tiempo. no, Y no, cuando te pide las cosas es porque ya estás lista. sí, claro. ¿Cómo es que Dios te llevó a perdonar lo imperdonable? Fíjate que antes de que yo llegara a Dios, Ujú. pues yo andaba en la búsqueda, ¿no? Como todo mundo, ¿no? Sí. Siempre andamos en la búsqueda y yo estaba en un grupo de escuela para padres y ahí tuvimos una clase con una doctora que hablaba sobre el perdón y ella decía que las personas que no perdonaban les daba cáncer, se enfermaban de Ujú. cáncer. Entonces yo dije, no, pues yo no me quiero enfermar de cáncer y yo no quiero que me dé cáncer y pues de dientes para afuera, ¿no? Y me acuerdo que así lo hice, pero no era un perdón genuino. Cuando llego a Dios y empiezo a hablar de lo que hizo Jesús en la cruz y ese perdón o sea, Él dio su vida por nosotros, Él pagó con sangre para darnos perdón y libertad y vida eterna. Yo dije, wow, o sea, si Él perdonó eso, o sea, si a Él lo llevaron a la cruz, si a Él lo flagelaron, si a Él lo escupieron, o sea, todo lo que hicieron por Él y Él no se lo merecía y Él perdonó. O sea, ¿quién soy yo para no perdonar? Y me acuerdo en una ocasión, estábamos en la iglesia y el pastor hablaba sobre que teníamos que honrar a nuestros padres.
Y de verdad dentro de mí había una rebeldía y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que honrar a mi papá? O sea, si me lastimó, si me dañó, si ahora, o sea, lo que soy por él, ¿no? Ujú. Pero estuvo tan fuerte, me acuerdo, o sea, Dios estaba hablando a mi vida y me decía, tienes que perdonar. Y, y, y Dios nos ama incondicionalmente, pero hay algo que sí condiciona, que es el perdón. Ujú. Porque dice que para que Él nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. Sí. Y Más bien, entonces, sí, bueno, habla la parábola del siervo que me gusta mucho, del ejemplo que da, ¿no? Que el patrón le había perdonado la deuda y luego él fue y no le perdonó la deuda a otro. Entonces, no es tanto que primero nosotros perdonamos, no, sino como Dios nos nos perdonó perdonó. primero, es como si Él nos dio un regalo y nosotros vamos y lo queremos vender. Exacto. Entonces, pues no, ¿verdad? O sea, entonces en la parábola dice que, no perdonas, entonces dame para acá, dame para acá lo que yo te regalé. O sea, como que entonces dame para atrás lo que yo ya te di, Sí. ¿no? Entonces, obviamente, pues si Dios nos lo manda a perdonar pues es por nuestro bien, ¿no? No Y no para fue amonestarlos. fácil, Pues me Elisa, no fue imagino que no. fácil. ¿Cómo lo lograste? Eh, Con la ayuda de Dios, obviamente, ¿no? obviamente con la Pero ayuda de ¿cómo? Dios. O sea, ¿cómo es que Dios te equipó para poder perdonar? Primero me quebrantó. Ok. Me quebrantó y tuvo que cambiarme el corazón endurecido, esas raíces de amargura. Por eso me fue llevando a Ujú. mis emociones, a la Que codependencia, vieras tus que errores, viera mis que vieras tus errores. pecados. Claro. Ujú, Y después, o sea, fue cuando yo llego al perdón, es cuando yo digo, ¿sabes qué? Mi papá ujú, no se merecía que yo lo perdonara, pero yo tampoco merecía que Dios me perdonara. ujú. Y por gracia Él lo hizo, por amor Él lo hizo. Entonces fue que yo decidí perdonar, porque es una decisión. Sí, una pregunta, por ejemplo, en todo este proceso de restauración, eh, ¿hablaste con tus papás? ¿Hablaste con tu mamá? ¿Te abriste de capa? ¿Sacaste el secreto oculto o te los vas a llevar a la tumba todavía? Bueno, ya no se lo puede llevar a la tumba. Pero ¿cómo fue parte de tu proceso? Sí, Cuéntanos era, cómo. Uh, ok. era necesario hablarlo. Eh, yo estaba ya casada cuando tuve que hablarlo con mi mamá y con mis hermanas, y fue algo muy fuerte. Después ese tema no se volvió a tocar porque son temas tabús. Estamos Ujú, de acuerdo que ujú. esos temas no se hablan, Sí. que hay secretos en las familias. Bueno, hay cosas que yo me he dado cuenta que tú puedes hablar, porque tú ya lo estás Ujú, trabajando, porque tú lo has trabajado, ujú, porque ya lo trabajaste, ujú. porque estás sana, pero a lo mejor tu familia no. No. Entonces, lo que a ti a lo mejor te gustaría hablarlo por tu sanidad, pero las personas pues no quieren hablarlo porque ellas todavía están Ujú. pues en su Probablemente, proceso o claro. están, Ujú, prefieren hacer como si no hubiera pasado. ujú. Entonces, tú lo sacaste. ¿Cómo fue para tu Sí. mamá eso? ¿Sabía tu mamá? ¿No sabía tu mamá? No, ella se sorprendió mucho cuando se sintió muy mal. Fue un golpe muy, muy fuerte, ¿no? Yo nunca le he preguntado a mi mamá si ella sabía o no sabía, si ella se daba cuenta o no. La verdad, yo crecí con, con tanto dolor que yo no quiero darle un dolor a mi mamá, Más que porque aparte ya sería como, ¿para qué, no? como O echarle sea, limón a la sí, herida, pues. claro, es Entonces, como, ¿para qué? no, Sería como estar pidiendo explicaciones, ¿no? ajá. Sí. Entonces, no, en una ocasión tuvimos una reunión y fue cuando se habló y yo ahí me abrí y yo le dije a mi mamá llorando, yo le dije cómo me sentía esas noches de insomnio, esas pesadillas, eh, el que yo no quería tener niñas porque no quería que vivieran lo mismo que yo. O sea, todos esos traumas, todo ese dolor, todas esas heridas. eh, y mi mamá me pidió perdón. Y fue liberador, fue liberador. Yo le doy gracias a Dios porque es necesario, es necesario. Hay personas que dicen, pero ¿cómo? Sí, es necesario que nos Por pidan ejemplo, perdón. tú, por ejemplo, que saliste, que lo confesaste, que abriste todo eso, o sea, ¿por qué es necesario eso en tu proceso de restauración de un abuso sexual? Porque si no lo hablas, ahí Ujú, se queda y se pudre. O sea, esa ujú, herida se engangrena ujú, y lo que se echa a perder huele.
Y sabes que todos se dan cuenta menos nosotros. Exacto. ¿Y cómo se dan cuenta? Con nuestra manera de vivir, con nuestras actitudes. ¿Tuviste la oportunidad de perdonar a tu papá? Sí. Okay. Antes de que mi papá ya murió. Okay. Murió hace como unos 18 años, Okay. 20. La verdad, yo soy muy mala para las fechas, ¿no? Sí. Pero ya hace muchos años. Antes de que muriera, ¿tuviste la oportunidad de perdonarlo? Nunca hablé con él. Mi papá nunca me pidió perdón. Nunca lo hablamos así de frente. Pero antes de que él A lo muriera. mejor porque no alcanzó el tiempo, ¿no? Si dices que falleció hace tanto tiempo. Sí, pero en el momento en que él ya estaba para morir, me tocó ir a verlo al hospital y él estaba ahí, pero yo sé que me escuchó. Y yo le dije que lo perdonaba y que se fuera en paz. Y yo vi que le rodó una lágrima. Entonces, él escuchó mi perdón. Dios me dio la oportunidad. Entonces, yo me siento muy contenta en ese sentido, no por lo que viví, sino porque Dios me hizo libre. Tu familia, tu esposo obviamente sabe de ese pasado, tus hijos Sí. saben, tu familia sabe. ¿Cómo es tu vida ahora, sana? Ahora sí que, yo sí creo que Satanás trabaja mucho en la oscuridad y el oculto. Y por eso es que muchas cosas tienen que ser traídas a la luz, ¿no? Porque ahí en lo oscuro y en lo escondido y en los secretos es donde trabaja Satanás muchas veces, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo es la relación con tu esposo, con tus hijos, con tu mamá? Ahora, me imagino que hay muchas cosas que a lo mejor tu mamá, pues obviamente no quiere hablar del tema, pero me imagino que llega un punto en tu vida que tú tampoco ya lo necesitas. ¿Sí me explico? Sí. ¿Y cómo sabe una persona que ya sanó esa herida de su pasado? ¿Cómo eres tú ahora que dices, Melissa, yo sé que estoy sana por esto y por esto? Yo sé que estoy sana porque hay gozo en mi corazón, porque puedo disfrutar la vida, porque por muchos años yo vivía, era como gris, no había colores en mi vida, porque no había ilusión, no había esperanza, porque no había sueños, había pesadillas, porque mi carácter, mi carácter, mis actitudes, eran horribles. Yo era otra persona totalmente. La gente que ahora me conoce, ay, eres bien buena onda, eres bien curada, y mira qué linda y todo. Y digo, ay, me hubieran conocido antes. Pero ahora yo veo brillo en mis ojos, puedo ver mi sonrisa, yo veo fotos de antes y yo digo, wow, ese era yo. En tu sexualidad, en tu matrimonio. No, ya, sana completamente. Es un proceso, no quiere decir que yo ahora puedo disfrutar tanto, pero de repente sí hay actitudes. Hay uno que otro bache. Ay, claro, pues es que Dios no termina con nosotros. Somos humanos. Somos humanos. Totalmente. Entonces, pero yo ya veo y puedo ponerme palomitas, ¿no? Y lo así identificas cuando ahí viene, o es esto, o... Sí, claro, ahora, por decir, yo puedo escuchar o puedo ver en televisión una película donde se trata del tema y no me afecta. Pero antes, era un enojo, era un coraje, todavía de repente me enojan como las injusticias, hay temas, ¿no? Como en la política. Sí, porque pues, soy humano y... Los abusos, ¿no? Los abusos, sí, el abuso de poder y cosas así. Pero ahora puedo ver y yo digo, gracias Dios, ahora me amas. Ahora me doy cuenta que soy sana porque puedo recibir el amor de mi esposo, el amor de mis hijos y sobre todo el amor de Dios. Cuando Dios me dice que soy valiosa, que me ama, que Él me abraza, que puedo dormir tranquila, no hay pesadillas. Y sabes que cuando sabemos que el enemigo siempre va a querer, ¿no? Él conoce nuestras debilidades y él es el único que viene a recordarnos nuestro pasado. Y de repente que tengo pesadillas, no me despierto enojada, no me despierto triste, no me deprimo. Sé que Él viene a quererme inquietar, pero oro y se lo entrego a Dios. ¿Qué consejo le puedes dar a una mujer que nunca ha enfrentado estas situaciones en su vida y que no sabe cómo empezar? Que no sabe, que nos está escuchando, que te está escuchando a ti y dice, ¿sabes qué? Eso me pasó a mí, pero ¿por dónde empiezo? ¿A dónde voy? O sea, ¿cuál es el primer paso que tengo que tomar si sí estoy en esa condición? Obviamente sufrí abuso sexual, tengo todas esas cosas de las que tú hablaste,
estoy sufriendo eso, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer consejo que tú le das a una mujer que está en esa condición, en ese punto? Em, yo le diría a esas mujeres o a los hombres también, ¿verdad? Porque Claro. también hay que sean valientes, que busquen ayuda, pero que sea una ayuda donde se sientan seguras. Ujú, ¿Sabes que lo más triste es que hay muchas mujeres que sufrieron abuso sexual en su niñez y eso les ha acarreado muchos problemas ujú. hasta en su sexualidad Claro. y en su intimidad con su esposo, en su Ujú, matrimonio? Muchas se han divorciado, muchas tienen relaciones, o sea, destructivas ujú. porque les ha afectado y no se han atrevido a hablarlo. Entonces, la verdad, cuando a veces a nosotros nos toca, a mi esposo y a mí, cuando damos consejería matrimonial o cuando hablamos con mujeres, les decimos que es importante hablarlo. Primeramente, Ujú, reconocer si hubo abuso y buscar ayuda, hablarlo. O sea, que no se quede oculto, como decías ujú. tú. O sea, el enemigo quiere que eso permanezca oculto porque Claro, ahí nos quiere tener atrapadas. atrapadas, nos quiere tener en esa cárcel, pero eso no debe de ser. O sea, tenemos que ser valientes. La vergüenza, el qué dirán, Ujú, muchas veces nos pone ujú. Nos tapa la nos tapa boca. la boca y, y Las el, apariencias las es un... apariencias, sí, Mm, es que para que digan que cómo yo no, o sea, sí. cada que yo hablo con mujeres te das cuenta que no, que a lo mejor no fueron violadas, como fue mi caso, pero sí tuvieron algún tipo de abuso y eso Ujú. les marcó. Y les ha robado. Les ha robado su paz, les ha robado el gozo en su vida. Ujú, Entonces es tan importante hablarlo, mm, que busquen ayuda y que no se queden calladas. sí. Sí, reconocerlo primeramente no es fácil, es No, doloroso, pero como Jesús dijo, ¿no? Él no vino a llamar los justos, sino a los pecadores. Y a mí me gusta mucho decir, ¿qué persona que está enferma dice, ya que me alivie, voy a ir a buscar al doctor? Ninguna persona en sus cabales dice eso. Y muchas veces, inconscientemente, cuando no pedimos ayuda, cuando no reconocemos, es como pensar si nos vamos a curar solos o que el ujú, tiempo lo va a curar y el tiempo no cura. El único sanador es Dios y obviamente háblalo en una zona segura, una persona segura, pero lo más seguro, en el lugar más seguro donde tú vas a poder abrir tu corazón es con Dios, primeramente. Y obviamente Él te va a mostrar, Él te va a llevar a las personas seguras, ¿verdad? indicadas. Y Ujú. exactamente. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que fue cuando yo empecé a conocer de Dios y todo, que dice, vengan a mí los que están cargados y afligidos, y yo les Mm, daré descanso ujú. y sanaré su alma, ¿no? Sí. Entonces yo necesitaba tanto eso. Entonces, si buscas ayuda, una ayuda de persona, ¿no? Ujú. Una persona que te pueda escuchar, pero Dios es el único a quien puedes ir, a quien puedes recurrir y le puedes decir cómo te sientes y lo que te dolió y entregárselo, porque muchas personas dicen, sí, ya conozco a Dios, Señor, llévate todo esto. No, tú se lo tienes que entregar. Llévatelo, no, pues qué suave, no, Sí, entrégalo. no, entrégalo. Y no es Entrégalo. fácil, no es No. fácil. O sea, mi caminar, mi proceso, hay personas que me conocen pues sí me dicen, wow, o sea, no fue fácil, no fue No, fácil, hay muchas lágrimas y dolor de por medio. mucho, pero ya lloré tanto y digo, hey, Que estás Dios, cosechando con sonrisas y risas. gracias Dios, digo, gracias Señor que cambiaste ese lamento en gozo. La Biblia Ujú. dice en baile, ¿no? Para mí es Ajá, lo gozo. sé. Gracias Dios porque cambiaste esas pesadillas ahora en sueños, en Ujú, ilusiones, en esperanza. Y ujú. sí se puede, pero tenemos que entregarlo, tenemos que hablarlo. Sí. Yo la verdad estoy enamorada de Dios y, y no me canso, no me canso de hablarlo. Mi esposo dice que soy muy valiente y yo a veces Sí lo digo, eres, sí lo ¿en eres. serio? Pero él me dice, eres muy valiente, dice, porque no cualquiera se atreve. Sí, La gente se pues, puede quedar con sus heridas oh, sí. y abrazarlas. Es que eres un ejemplo de lo que es verdaderamente una restauración, ¿verdad? En sí, mira,
Todos hemos sido quebrados, Todos. todos hemos sido quebrados. Es solamente que unos dejan que las piezas quebradas de sus vidas, Dios las use, ¿verdad? Para ayudar a otros, para hacer luz para otros, Así para es. ayudar a guiar el camino a otros. Y eso es verdaderamente una restauración, ¿no? Que no, uno no se conforma con sanar, con ser una pieza completa, sino pues eres una piedra viva, como dice la palabra, ¿verdad? Que ahora Dios te está usando y Dios usa las heridas, las cicatrices de tu pasado para ayudar a otros y guiar a otras. Y eso es lo que es una verdadera restauración, ¿no? No solamente que, ay, sí, yo estoy sana aquí encerradita. No. ¿Por qué? Porque la sanidad y la restauración de Dios tiene un propósito y es Así es. siempre ayudar a otros, Sí. siempre ayudar a otros. Muchas gracias, Laura. La verdad es que eres todo un testimonio, eres un gran ejemplo de valentía y de Gracias a enfrentar el Dios. pasado y todo lo demás y ahora sí que surgir en medio de la adversidad, ¿no? Amigos, amigas, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí les dejo el contacto de Laura. Cualquier duda o pregunta también te pueden mandar un mensaje. Claro que sí. Si te gustó, dale like, comparte y nos vemos a la próxima. Bye.